I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. They don't run you like that. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Boom! Bienvenidos y bienvenidas a Esto no es un podcast NBA, el programa de los que siempre se ilusionaban con Xavier Henry en las pretemporadas de cada año. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña por segundo año consecutivo y después de unas duras negociaciones por hacerle trabajar gratis, Javier R. Rodríguez. ¿Cómo estás, Javi? Bien, a ver, el secreto es no trabajar, lo estábamos hablando justo en la previa, así que como la parte del trabajo la llevas tú, es justo que la parte de dinero te la lleves tú también, como has hecho con todo el de la temporada pasada. Bueno, hay que decir en honor a la verdad que nos metimos un buen lechazo, ¿no era? Un cordero. Lechazo. Lechazo, sí. En la provincia de Burgos, ¿fue ya? Sí, coño. Era Aranda de Duero. Aranda de Duero. Aranda de Duero. Bien pagado por los 4 duros que sacamos de publicidad del podcast, así que oye, bien empleado. Hoy empezamos nueva temporada, probablemente nos estaréis viendo en YouTube porque en este curso ya vamos a empezar a subir también los programas en vídeo y ya estaréis viendo la gran sorpresa de esta temporada, que es que contamos solamente para este programa con Andrés Monge, así que bienvenido, Andrés. El 50% del reverso lo tuvimos para cerrar el anterior curso, para cerrar la anterior temporada, ya tenemos al otro 50%, así que Andrés, bienvenido. ¿Y cómo estamos? Ah, chicos, ¿cómo estáis? Un placer estar con vosotros. Tenía ganas, de pasarme por aquí a hablar un ratito, no solo de básquet, sino un poquito de todo, que es Ujú. vuestra especialidad. Así que nada, encantado de estar con vosotros, chicos. Antes de darle la palabra a Javi, que es el ideólogo de esta conversación, de este guión, me gustaría preguntarte por algo que yo creo que todo el mundo quiere saber y que nunca respondéis en el reverso por la razón que sea. Andrés, ¿quién va a ganar la NBA? ¿Cómo de Te tengo cansados que decir que estáis, perdona, de que os pregunten por estas cosas? apenas nos lo preguntan, ¿eh? Durante ¿No? todas las temporadas, apenas, durante distintas fases del año, además, ¿quién va a ganar? ¿A quién van a traspasar? Además, es otra pregunta bastante recurrente. Este año, sinceramente, como está Javi aquí, creo que por deferencia, ya que vengo aquí a este podcast, debería decir que los Boston Celtics son favoritos para revalidar, simplemente por eso. Uy, yo. No, no solo porque esté Javi, porque si te fijas en el fondo de Rabinal ya se ha metido un poquitillo en la secta y tiene ahí al señor Auerbach de fondo. La verdad, Me a has llevado ver, al lado oscuro ya, totalmente. en Sí, honor a sí, la sí. verdad, es un portador, bueno, un portador, es un diseño del copón. Sí, Yo solamente ojalá el texto estuviese a la altura. Hijo de puta. No, pues si quieres, voy a empezar con una pregunta sin nada de mala leche, Andrés. Encima haciendo referencia a una cosa que dijiste en el podcast del Reverso, y es que te atreviste a decir que era muy difícil de definir lo que hacíamos nosotros en este podcast. ¿A qué te referías exactamente con que era difícil? Todo, en realidad, me parece bastante inclasificable, me gusta por eso, porque es bastante inclasificable. Y además es que se lleva mucho el rollo este de parecer informal y formal a la vez. Me parece bastante difícil hacerlo y vosotros lo hacéis bastante bien. Se nota que tenéis buena química entre los dos. Sabéis de básquet, que me parece fundamental a la hora de que yo quiera escuchar un podcast. Pero intentáis camuflarlo a veces, ¿eh? Entonces me parece también bastante importante. Así que sois bastante inclasificables, ¿eh? Sois de lo más inclasificable que normalmente escucho. La verdad es que sí que es cierto que es complicado porque, y esto lo vimos, creo que lo hablamos una vez Javi y tú, Javi y yo, perdón, que no sé hablar, que lo difícil era no parecer impostado, no parecer un chascarrillo constante, porque alguna broma de vez en cuando, por ejemplo, que vosotros metéis en el reverso, está bien, por eso, porque es natural, sale fluido y también rompe un poquito esa cosa de la seriedad o el rigor académico que tenéis en el programa. Y es algo de que mucha gente, ya centrándolo, por ejemplo, en el caso del reverso, creo que es muy difícil lo que habéis conseguido, que siendo tan serios, tan académicos, tan universitarios, en el buen sentido de la palabra, hayáis conseguido tener una audiencia tan grande, una audiencia tan fiel y que os respeta tanto, porque sobre todo en esta época en la que vivimos, donde
Si no tienes un podcast, perdón, en vídeo, no existes. Si no haces bromas, no existes. Si no hablas de la actualidad más diaria o de cosas que verdaderamente nunca van a ocurrir, como las no noticias de la NBA, pues es prácticamente imposible existir. O sea que me gustaría preguntarte, perdón, por esa cuestión, por el hecho de cómo habéis conseguido mantener y adaptar vuestro formato a un momento en el que no existen o no se prodigan este tipo de productos. Bueno, al final yo creo que a nosotros nos sale un poco así. Nosotros somos muy, metemos muchos ladrillos, ¿no? Al final es un programa para muy cafeteros en general. Eh, pero nosotros siempre nos lo planteamos de un modo muy, muy simple. Es decir, no nos hemos planteado decir, bueno, es cierto que hay distintos formatos y te puedes adaptar un poco más a lo que funciona, a lo que menos funciona, ¿no? Lo puedes estudiar y lo puedes hacer, ¿no? Pero nos sale muy natural hacer, es decir, nosotros lo que hacemos es básicamente el programa que a nosotros nos hubiera gustado escuchar. Entonces, nos sale un poco solo, ¿no? A la hora de contar los temas, de afrontar los temas, nosotros... eh, y al final Gonzalo y yo lo hablamos muchas veces porque en temporada tenemos fases a lo mejor de mucho más trabajo o lo que sea y como vas preparando programas a 2, 3 semanas vista, pues se te acumulan cosas, ¿no? Y nos sentamos muchas veces, si antes de los programas tomando un café o algo, decimos, pues si es que nosotros podíamos sentarnos aquí a hablar de básquet, de lo que ha pasado la noche anterior, la semana anterior y vemos chorrocientos mil partidos y estaríamos y viviríamos como dioses, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que nosotros tenemos cierto compromiso a la hora de poder preparar un tema y abordarlo de un modo en el que se intente aportar algo y contarlo de un modo en el que nosotros nos sintamos cómodos. Nosotros somos dos personas que a la hora de trabajar somos bastante serias, entonces el tono del programa es evidentemente serio. Yo creo que se aprecia un cambio de todas maneras, porque lógicamente van pasando los años, pero nos sale muy natural, es decir, no podríamos hacer un programa impostado, como dices, a la hora de tratar de adaptarlo, digamos, a un público más joven o a una corriente, una tendencia de más bromas vacías, ¿no? Nos sentiríamos bastante incómodos, ¿no? Y la suerte que tenemos al final es que nosotros hacemos lo que más nos gusta y a la gente le gusta, que eso es, pues, no sé, tiene un increíble valor, ¿no? Entonces, si la gente respeta lo que hacemos y nos sentimos muy agradecidos porque las muestras de cariño, más allá de los datos, ¿no? Porque al final tú vas a cualquier empresa y demás y los datos es lo que manda, ¿no? Pero más allá de eso, que nos respalda muchísimo, el cariño de la gente, el respeto de la gente, a nosotros es lo que más nos llena, sin duda. Siguiendo con uno de los temas constantes de este podcast, que es el periodismo deportivo, su evolución y tratamiento, tú eres un caso paradigmático de una de las cosas que hemos hablado muchas veces, que es la muerte del papel, por así decirlo. En tus Del vídeos papel y del texto, Javi, que es otro de y, los de, y, puntos eso, y importantes. sobre todo del texto, no del papel, porque ya somos generación online. Y durante la primera parte de tu carrera, tanto profesional como aficionado, porque llevamos leyendo en tiempos de Foro ACB, eras famoso por el texto, por prodigarte mucho, por prodigarte bien. Encima, eras de esa gente que transmitía que te gustaba el papel, vamos, el texto, que te gustaba escribir. Sin embargo, durante esta segunda parte de tu carrera estás ya no solo en la parte del reverso, que ya lo hemos dicho, que es un poco más de nicho, pero todo lo que es tu faceta más mainstream o porque más conocido es por tu labor como comentarista ya en Movistar. Quería preguntarte, pues, por dos lados. La primera, ¿cómo fue para ti a nivel personal hacer esta transformación? No tanto el hecho de por qué la has hecho, porque es más evidente, sino el de en tu foro interno, el qué supuso el realizar este cambio. Y luego, por otro lado, el cómo te resultó de cómodo, qué son aquellas cosas que echas de menos y sobre todo cuáles son las que disfrutas de este nuevo papel que haces. Bueno, sinceramente, echo de menos el texto, el formato de texto, porque es lo que más he hecho siempre y como dices, es lo que más me ha gustado siempre, en realidad, ¿no? De estar en la soledad con el folio en blanco y pensar y argumentar y hilar cosas es lo que más me ha gustado siempre, ¿no? El motivo de que no lo haga simplemente es el tiempo. Tienes que tomar decisiones y aunque te duela y demás, pero para mí me es imposible dedicar tiempo a lo que yo hacía antes con las cosas que tengo ahora. Entonces sí que es cierto, desde hace años, cuando empezaba a escribir y demás, conforme van pasando el tiempo, pues siempre quería tener presencia, porque a nivel profesional creo que era lo más sensato en aquel momento, intentar tener presencia en los tres campos que yo consideraba claves. Uno era el texto escrito, otro era el audio podcast, que lo empecé con línea de fondo hace muchísimo tiempo. Y el otro es el audiovisual. Y el audiovisual sale de forma muy experimental. Es decir, yo si recordáis cuando me lanzo a YouTube, que yo, como siempre digo, era el anti-youtuber absoluto en YouTube, eh,
me lanzo para aprender, porque yo no había tenido oportunidades a nivel audiovisual, entonces pues es un código de lenguaje nuevo, son formas nuevas y yo quería aprender. Entonces yo hice mis pinitos ahí y surgió una oportunidad de ahí muy, muy interesante y a partir de ahí tuve que dejar lógicamente el canal, pero a lo que me refiero es que yo intenté abrir las tres vías por si salía una oportunidad profesional como la que finalmente salió. Pero echo de menos el papel, indudablemente, y si pudiera elegir y si el papel estuviera mejor pagado, pues seguramente podría hacer más papel, ¿no? Porque me gusta. A mí, de las tres cosas que hago, le tengo mucho cariño a todas, pero la que más tiempo llevo haciendo y la que más disfruto, y al final, cuando eres más pequeño, pues a lo mejor no haces podcast, pero lees un Ujú. montón, y a la hora de pues, escribir y demás, pues es lo más natural, y a mí es lo que más natural me sale, ¿no? Entonces, la transición, si te soy sincero, no me ha sido complicada porque me tomé el reto audiovisual, que es el que menos conocía con, con- con mucha profesionalidad, con mucho rigor, pero echo de menos el papel. Sinceramente, echo de menos tener ese margen, ese espacio para poder contar historias. Afortunadamente, creo que me apaga un poco el mono lo que hacemos en el reverso, que es muy parecido a lo que podríamos hacer en papel, lo que pasa es que es en formato audio, ¿no? Pero son códigos distintos también, ¿no? Las licencias que puedes tener en papel no las tienes en audio y viceversa. Entonces, la transición a lo que es el audiovisual me ha resultado muy cómodo porque me gusta mucho lo que hago, me sigue gustando mucho lo que hago, pero seguramente entre las tres patas, y creo que estás en lo cierto, Javi, lo que más contagiaba era a la hora de poder escribir, porque yo mismo así lo sentía. Creo que es una cuestión temporal, ¿no? Es lo que más he hecho siempre. Mira, tomándote un poco lo último que decías de la clave de los códigos, de cuando empezaste en audiovisual, llamamos audiovisual porque a día de hoy ya creo que ya no hay diferencia casi entre tele, streaming Ujú, y YouTube, pero sí que me parece interesante porque el breve lapso que hay desde que lanzas el canal de YouTube, que creo que es principios de septiembre de 17, o sea, lo estoy diciendo de memoria, ujú, hasta ya el siguiente curso prácticamente que ya empiezas en NBA. Es un periodo de tiempo muy corto como para decir, ostras, el aprendizaje es muy grande. Por tanto, da la sensación como que saltaste a Movistar casi todavía aprendiendo los códigos, aprendiendo los ritmos o cómo te sentías tú cómodo a la hora de contar las cosas o analizar o expresarte en vídeo, porque es muy diferente, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, a ponerte delante de una cámara, ya ni me imagino de total, total. televisión O de una o de no, tu... de tres o de cuatro. ¿Qué estima es eso? Sí, exacto. O sea, ¿cómo es ese cambio del impacto? O sea, es decir, de lo que te transmite el estar detrás o delante, perdón, delante de una cámara con tanta gente, con tanto profesional detrás, cuando tú antes estabas en la habitación de tu casa o en tu salón Sí, o donde fuese, con un móvil o con una cámara buena si tenías suerte. Porque, claro, yo ahora me pongo en mi caso que estamos haciendo ahora en Gigantes un montón de vídeos y digo, "Oye, bueno, esto es bastante sencillo, aunque me ha costado también ese salto que decías tú de pasar del texto del audio a tú directamente con la cámara. Pero claro, es que es un abismo que mucha gente no termina de comprender que la televisión es otro mundo completamente diferente. Intervenciones más cortas, tonos distintos, maneras de mirar o de interactuar con tu compañero. O sea, es un universo ujú. completamente nuevo y diferente. Sí, sinceramente es que no me ha costado demasiado el cambio. Es decir, creo que te vas a acostumbrar. El, el punto de YouTube para mí fue más experimental a la hora de todo, a la hora de comunicar, a la hora de aprender un nuevo código, a la hora de editar, a la hora de montar, a la hora de todo, ¿no? Era algo que yo quería hacer porque quería aprender eso, ¿no? Creo que intentar incorporar cosas nuevas es bastante importante, estés en el punto en el que estés, y yo sigo teniendo esa inquietud al menos, ¿no? Pero luego a la hora de dar el salto, es decir, yo en primer lugar no me planteo nunca ni desde el día uno cuánta gente me está viendo o cuánta gente tengo aquí en el estudio. Aquí tengo cuatro cámaras, tengo a sonido, tengo a producción, tengo a un montón de gente, ¿no? En ningún momento lo pienso, ¿no? Y luego yo tengo la fortuna, creo yo, de que yo he consumido muchísimas retransmisiones a nivel español y a nivel americano, ni te cuento. Es decir, Ujú. entonces yo estoy más que acostumbrado a los códigos que se manejan, ¿no? Otra cosa es ponerte a hacerlo, ¿no? Pero tener un indicio, saberte la teoría, yo creo que es bastante beneficioso para poder dar el salto luego, ¿no? De todas maneras, intuyo, esto no me lo he planteado, no lo he hecho tampoco, pero intuyo que habrá una progresión, habrá un salto del primer Andrés, desde la primera temporada que se planta ahí
Y en primer lugar no conoce a los narradores, porque yo cuando aterrizo allí conozco a Fran Fermoso personalmente, pero no había trabajado con él a nivel de comentarios. Claro, tu pareja de baile es muy importante. Yo siempre pienso que la retransmisión es un mix de las dos personas tratando de ofrecer el mejor producto posible. Entonces, si no conoces a la otra persona es complicado, ¿no? Tienes que tener un proceso de adaptación porque cada narrador es diferente. Yo no sé si he hecho partidos ya con 8 o 10 narradores diferentes, cada uno tiene sus formas, sus códigos, sus ritmos, sus entradas para cuando tú sepas que tienes que entrar. Es decir, eso requiere un tiempo, ¿no? Entonces intuyo que ahora pues es más fluido todo que hace 6 años, que hace 5 años, pero al final es un proceso. Pero no me he planteado nunca el hecho de, wow, me está viendo X gente o tengo 4 cámaras y tengo que mirar aquí 5 segundos, plantar al narrador otra vez, volver a mirar aquí y todo esto mientras cuento cosas coherentes, ¿no? Entonces, eso no te lo planteas, ¿no? Simplemente yo creo que tu cabeza está acostumbrada porque ha consumido mucho eso ya y lo único que tienes que hacer es dar el salto, trasladarlo a lo que estás haciendo. Ni sientes especial presión, ni sientes especial nada, ¿no? Simplemente, bueno, pues al final es una cosa distinta. Por ponerte un ejemplo un poco más concreto, yo creo que sí que hay más salto a la hora de, por ejemplo, cuando en Generación he estado haciendo formatos en los que estás de pie, en los que tienes movimientos. El último año en las finales hicimos unos cuantos episodios de previa de los partidos de las finales en los que teníamos que interactuar directamente con distintos elementos en un croma gigante. Eso es bastante más complejo porque, lógicamente, tú dejas de ser el busto parlante que eres en televisión. En televisión eres un busto parlante, Estás ¿no? Al en final pantalla es... verde, lo cual es muy complicado, es casi actuar, es Claro. actuar. Claro, Mm. porque al final tienes que interactuar con muchos elementos que no existen, tienes que tener el código sabido de lo que va a pasar en cada momento, por supuesto la interactuación con tu compañero, las cámaras y demás, o sea, es mucho más complejo y sobre todo a nivel de movimiento, ¿no? Te exige más porque tienes que sumar otro punto más importante y tienes que saber transmitir con el cuerpo, con las manos, con la voz, con todo, ¿no? Pero a nivel de gusto pues al final es un busto parlante, ¿no? Es decir, yo puedo estar en pantuflas y nadie se entera, o puedo estar en pijama, ¿no? Entonces no me ha resultado difícil, ya te digo, porque he consumido mucho antes. Entonces, pues al final es un proceso de adaptación sobre todo a la otra persona. Te iba a decir que una cosa que siempre habléis los periodistas es las 10 veces al mes que tenéis la sensación de decir, joder, ¿cómo me equivoqué de carrera? Pero imagino que tú durante la última semana habrás dicho justamente lo contrario, en plan de qué bien dicen pegar este salto cuando ves noticias, por ejemplo, como lo de Zach Lowe, que justamente por ahí te quería, porque nosotros cuando empezamos, se lo contamos a Gonzalo en el anterior podcast, cuando empezamos toda esta época de las webs y demás, que justo coincide cuando Gonzalo se viene de Estados Unidos, dijimos, si Gonzalo no puede vivir de esto, a ver qué hacemos aquí nosotros. Ahora cuando ves que ni siquiera Zach Lowe puede vivir de esto y ves en plan todo este viraje que está dando la ESPN y al decir la ESPN estás entendiendo todo el ecosistema que hay alrededor de la NBA porque es el monstruo que lo fagocita y que marca línea de todo. Imagino un poquitillo más allá del no me gusta, en plan, ¿cómo estás viendo toda esta época de transición o a qué crees que se debe el hecho de, bueno, hemos pasado los textos de tener un poquitillo un contenido un poco más reposado a hot take, hot take, hot take, noticia, noticia, noticia? ¿Cómo estás como espectador que llevas unos cuantos años siguiendo la NBA, cómo estás viendo toda esta transición? Me genera mucha tristeza el punto al que vamos, la deriva, la que tienen los grandes medios. Al final los grandes medios que tienen muchos recursos son los que pueden permitirse invertir o dar ejemplo en ciertas cosas, ¿no? Quizás los que están empezando, aunque siempre hay formas y formas, pero yo soy bastante abierto con respecto a las formas que haga cada uno según las condiciones y los recursos que tenga. Pero los grandes medios es más difícil. Con respecto a lo de Low, eh, me, me genera menos tristeza por dos motivos. Uno es porque, Porque cobra eh, $1 millón. claro, exactamente, las 7 cifras, pues oye, si no son 7 cifras y son seis y llegas al medio millón, pues tampoco está mal, ¿no? Ya, pero Encontrarás en bueno, otros sí. pero si lo comparas con los 7 que cobra Stephen A. Smith por hacer Claro, literalmente justo lo claro, que estamos hablando ahora. claro. Entonces, ese es el otro tema, ¿no? El otro tema es, voy a dejar de pagarle a este 7 cifras para pagárselas a este. Entonces me parece triste, ¿no? Pero es el mundo en el que vivimos, es el mundo contra el que nadamos. Yo sinceramente no me voy a cansar de nadar a contracorriente, pero bueno, no puedes hacer nada para invertir tendencias que son
desafortunadamente imparables, ¿no? Me genera mucha tristeza porque al final periodistas referentes siempre se genera como una sensación post-mortem, ¿no? Por ejemplo, despiden a Zach Lowe y entras en redes, qué pena, esto ya te muestra lo mal que está todo, pero en general, si las cosas funcionaran de otra manera, no tendrían que despedir a Zach Lowe ni a nadie, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que nos falta apoyar lo que se hace bien y no hundir, pero no tratar de dar tanto auge a lo que no se hace tan bien, ¿no? Porque eso al final va alimentando la máquina y la máquina es Claro, es que imparable y no justo sé ese si somos día, conscientes. tío, justo Ujú. ese día, perdón, que veías el luto, todo el mundo diciendo en plan, joder, qué lástima de Zaslow, qué lástima. Ves el último artículo de Zaslow, igual tenía 57 retweets, y ves el último vídeo con la Exacto, mayor exacto, estupidez que se le ocurre a Stephen A. Smith y tenía 5.000. Y dices, bueno, pues mucha exacto. pena, pero A eso voy, a ah, eso voy. Es decir, está muy bien que todos tengamos en mente a Zach Lowe o a Gonzalo aquí, pero las cosas hay que apoyarlas para que funcionen. Si no, más tarde o más temprano te van a pasar por la derecha cosas que tienen mucho menos esfuerzo, que son mucho más vacías, más superfluas y peores en general, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene en su mano poder elegir a qué apoyar y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es un equilibrio muy delicado, pero en general toda esta deriva, que ya viene de muchos años, no es nada nuevo, nos genera mucha tristeza, yo creo que a todos los que queremos un poquito hacer las cosas de una forma un poco diferente, ¿no? Porque ves que tú puedes hacer lo que está en tu mano, pero el resto, las empresas funcionan de otro modo. Ujú. Mira, vosotros, siguiendo con esto, vosotros que habéis, sois de una generación que sí que vivió vamos a decir, los albores de Internet, que yo soy un poquillo más joven que vosotros y el tema de los foros a mí ya me pilló bastante más tarde, pero qué suerte. sí que habéis vivido esa, esa transición, ese paso del foro al blog, del blog a la web, de la web a las redes y Twitter y tal. Claro, antes yo tengo la percepción de que era relativamente mucho más sencillo tanto hacerte un nombre, entre comillas, entre una comunidad o lo que fuese, sobre todo en el caso de NBA, que es el nuestro, como el hecho de poder experimentar para el texto, para formatos, que si te gustaba más la columna, que si te gustaba más el análisis, las historias, lo que fuese. Claro, yo ahora veo a los chavales que están empezando, los chavales que vienen detrás de mí, y yo lo veo bastante complicado. O sea, porque tienen todo a su alcance y al mismo tiempo es un mar, un océano más bien, en el que es casi imposible no solamente destacar, sino llegar a gente para que te pueda ver, te pueda leer o lo que sea, por los malditos algoritmos que destrozan los hábitos de consumo de la gente o de simplemente de información. Claro. Tú, Andrés, que tienes más perspectiva probablemente que nosotros dos en ese sentido por haber conocido lo que decías, las tres patas de la comunicación que son el audio, el vídeo y el texto. Claro, mirando a futuro, nosotros aquí somos bastante agoreros, somos bastante cenizos y nos lo dicen bastante cuando hablamos de este tipo de cosas. ¿Cómo ves? No ya digamos el futuro de la profesión, que ya sabemos que vive permanentemente en crisis, sino más bien la cuestión de cómo van a evolucionar de cara a las futuras generaciones o las generaciones que ya están ahora mismo o en unas facultades o se están planteando estudiar esto o simplemente les gusta la comunicación deportiva, que también es tan válido como cualquier otra cosa, aunque no tengas el objetivo de trascender a nivel mediático. Bueno, para mí hay un punto importante aquí que se suele obviar cuando se habla de estas cosas, que son los referentes. Eh, Cuando tú tienes referentes de un tipo u otro, esa gente te influye mucho lo que viene a continuación. Es decir, si en esta época tenemos referentes que hacen determinadas cosas, por poner el ejemplo más gráfico que antes, con lo que apuntaba Javi, ¿no? Si tu ejemplo es Zach Lowe o si tu ejemplo es Stephen Smith, ¿no? Eh, si el referente es uno u otro, te va a marcar la forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso yo creo que te va reduciendo mucho el abanico amplio, que es una de las cosas más bonitas que tiene la profesión. La profesión tiene muchas cosas horrorosas, pero la capacidad de crear múltiples cosas con múltiples tonos, con múltiples formas, en múltiples ámbitos, es una de las que son bonitas, ¿no? Y desafortunadamente eso se está perdiendo porque todo el mundo quiere llegar y para llegar hay que hacer esto, esto y esto, 5 segundos de atención, bombazo, notición, o sea, los códigos que todos sabemos, ¿no? Entonces, creo que para las nuevas generaciones perder esa amplitud de miras es problemático porque yo creo que la clave está precisamente en saber diferenciarse.
porque entre ese mar de personas que suelen hacer lo mismo, es muy importante hacer otra cosa diferente, ¿no? Desafortunadamente, pues todo lo que llevan los algoritmos y demás, efectivamente condicionan y maniatan mucho las formas de poder proyectarte, pero yo soy de la opinión de que si tú haces algo y lo perfeccionas, vas a acabar obteniendo algún tipo de recompensa de algún modo, ¿no? Entonces, pero claro, salvo que tú te inspires a ti mismo, que es complicado cuando tú arrancas, necesitas gente a la que observar, a la que leer, a la que ver, que te inspire, ¿no? Y eso, pues yo creo que cada vez es más complicado, ¿no? Porque tú te pones a ver las cosas más consumidas en general, siempre hay excepciones, pero el panorama es delicado, ¿no? Casi todos intentan hacer lo mismo y, bueno, yo creo que eso reduce mucho la amplitud de miras que necesitas para poder llegar, ¿no? Yo pienso que ahora mismo no sabemos lo que va a funcionar dentro de 10 años. Podemos tener algunas ideas, algunos, yo qué sé, algunos enfoques, pero no lo sabemos, ¿no? Y las personas que antes descubran lo que va a funcionar dentro de 10 años son las que intentarán llegar arriba, ¿no? Si les dejan las empresas, ¿no? Entonces, pues creo que el camino hacia el que nos conducimos es un embudo, ¿no? Tú tienes todo el panorama a tu alrededor, pero te vas centrando, centrando, centrando y acabas viendo que prácticamente solo puedes hacer lo mismo, ¿no? A mí me preguntan muchas veces, porque yo tengo la fortuna, porque para mí es una fortuna, ¿no? Que contactan muchos alumnos universitarios, además, para distintas cosas, ¿no? Y, a ver, yo no les digo abiertamente, bueno, sí, 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 les digo abiertamente que para mí la carrera fue una excepción mayúscula, pero no les Todos cierro dicen lo la mismo, puerta. es increíble. No O lo sea, dijo nadie nunca eso. Claro, nosotros tan pero contentos tras haber estudiado historia claro, y todo el mundo en pero yo lo ingeniería dice lo veo, mismo. Eso, contento tú. o sea, es innegociable para mí, ¿no? O sea, si tú me planteas algo que tú lo haces con toda tu honestidad, toda tu buena intención, yo tengo que ser totalmente honesto también, ¿no? Si para mí fue una gran decisión, pues te lo digo. Pero al mismo tiempo te digo, pero mira, tienes esto, esto y esto para poder hacer las cosas y poder ser feliz, realizarte y dedicarte a ello, que es lo más difícil de todo, ¿no? No es imposible, no es imposible, pero influyen muchas cosas, ¿no? Si tus referentes son esto, este y este, pues va a ser complicado porque hay 800.000 millones de personas intentando hacer eso y es muy, muy complicado. ¿No crees que a veces somos un poco viejos gritando a una nube? En el sentido, Sí, Javi, sí. una de las pocas cosas en las que soy optimista en esta vida es que cada generación es siempre mejor que la anterior. Tú te acuerdas también, en la época en la que empiezan a aparecer los foros y aparece sobre todo, el ejemplo paradigmático de todo esto es la figura de Bill Simmons, como lo que es Ujú. escribir en internet con tu propio blog. De aquella había gente diciendo en plan de menuda puta mierda, porque estamos dando tanta relevancia a un señor que es un friki en su cuarto comiendo Doritos. Y esa figura, que es lo que era denostado de aquella época, acaba después de otra evolución en una cosa maravillosa como es Granland, que es el pozo del que tenemos todos como referente ahora de lo que pasa. Y yo creo que ahora estamos como en este punto inicial, en plan de menuda puta mierda, porque estamos viendo a un tío en su cama comiendo Doritos, soltando hot takes, y no sé, igual eso acaba derivando en algo bonito, algo maravilloso y algo que, joder, acabe No, consumiendo a Javi. la gente, porque sí, Kendrick Perkins no se va a convertir en Shakespeare. sí, pero ¿tú te crees que, por ejemplo, cuando salió Bill Simmons salieron otros 1000 blogueros que no valen ni para tomar por el culo? Y perdón por la expresión. Pero luego lo que acaba. Tú puedes estar comiendo McDonald's durante cierto número de días. Al tercer día ya no sabe, te sabe rico y empezar a sudar grasa y dejar de consumir eso. Y creo que estamos en esa fase inicial. Ahora es el auge de las hot takes y de toda esta basura. Pero habrá un proceso de descansar en el que acabe quedando lo bueno. Y no sé si vosotros, Andrés, creo que igual un poco más sí por lo que le va a sentir, y Sergio ya veo completamente que no. No sé si tenéis este punto de esperanza, de decir, oye, igual todo esto acaba derivando en algo muy bueno y muy positivo, como acabó siendo toda la época primigenia de los blogs. Sí, pero para mí hay una diferencia ahí, Javi, que es los raros, los freaks, ¿no? Que eran Bill Simmons sin compañía en su momento, no son comparables a nivel de forma y a nivel de fondo con los raros o los freaks de ahora. Es decir, o sea, son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? El hecho de la profundidad, el enfoque, el análisis. Yo, sinceramente, consumo mucho fútbol también, ¿no? Mucho más desde un plano distinto, ¿no? Pero leo mucho y me interesa mucho saber descifrar el juego, ¿no? Y hay gente absolutamente desconocidísima que es absolutamente élite porque maneja ciertas cosas. Esos son los raros, ¿no? Entonces, Mm. igual, esa gente dentro de 6 años está trabajando en The Athletic, pero ahora es el raro. Pero si tú te pones a analizar los raros, entre comillas, o eh, lo viejos que somos diciendo a las nuevas generaciones,
es que esto no me gusta porque tal. Es que no, es que no digo que no me guste porque no lo comparta o no lo entienda, que puede ser también. Te digo que no me gusta porque el pozo de profundidad que tiene es cero. Mm. Entonces, sinceramente, lo comento por eso, no porque no lo entienda. Como te digo antes, igual dentro de 10 años se están haciendo Claro, es cosas que que no sabemos lo que van a suceder. si te acuerdas, se decía lo mismo de Bill Simmons. Le compararon y dice, joder, es que antes estaba hablando de baloncesto durante las 800 palabras y ahora este me está hablando aquí que si de sexo en Nueva York, que si de cultura pop, ¿qué coño pinta esto en el basquete? Y Sí. es la manera que trascendió durante los siguientes 15 años, con lo cual, es lo que te digo yo, por ejemplo, también que soy muy del, por desgracia, de seguir el fútbol. Pues sí, por ejemplo, que si el Barça tienes el tridente de los Albert, que es Albert Blay, Albert Morén y Albert Ujú. Martín, que dices, en plan, joder, qué gente más buena, pero luego te pones a mirar los números y es lo de siempre. El que tiene los números es la cuenta de Twitter típica de Twitter Fútbol, que es repugnante, pero Bueno, pero yo escucha, tengo esperanza ahí. eso ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo porque es Mm. la propia lógica de los medios de masas. O sea, para que pueda existir, por ejemplo, Albert Blaya, que le tengo muchísimo cariño, para que pueda existir Albert, tiene que haber tropecientos mil que simplemente digan Barça Madrid, por resumirlo mucho, Barça Madrid, bueno o malo, árbitro ladrón, árbitro comprado. O sea, para que pueda existir esa minúscula partícula, tiene que haber antes un ecosistema mediático mayúsculo. Para que pueda existir un Bill Simmons, perdón, para que pueda existir un Zarlow, tiene que existir un Bill Simmons. La cuestión, y creo que es por donde iba Andrés, es que hay una diferencia de que no hay profundidad a ningún nivel, porque ya los formatos, antes el blog, lo que hablábamos al principio, el blog sí que te permitía extenderte hasta el sinfín porque no había límite de caracteres. Ahora, si en los primeros 5 segundos de un TikTok, o incluso te diría en los primeros 0,5, no enganchas, desapareces. Y puede que hayas hecho el mejor análisis de toda la historia del deporte o de cualquier cuestión. Y ese es el punto y por lo que Sí. yo sí que soy bastante pesimista porque lo veo. O sea, yo me curro, por ejemplo, un vídeo con datos o lo que sea, y si en los primeros 5 segundos no me pega un grito, eso no se mueve, no lo Es mueve que ni con ha una Pues es grúa. pasado, que, has pasado el formato horizontal de 10 minutos al vertical de uno. Es que encima el claro, espacio y que hace el luego ordenador. hay una buena forma de entender esto, que es muy gráfica, es fantástica, ¿no? Que es la que hace Nacho Losilla, cuando en sus vídeos en Insta arranca poniendo cualquier chorrada que genera la atención y luego empieza hablando de básquet. Eso es fantástico, es una idea genial y refleja al mismo tiempo por dónde vamos. Es decir, te atrapo con fulanito haciendo esta broma o con esta señora fantástica y luego me pongo a hablar de los Charlotte Hornets, ¿no? Pero ya te ha atrapado, ¿no? Y al menos esto. Y esto lo genera también simplemente el hecho de que haga los vídeos en Insta o casi cualquier vídeo va con subtítulos, porque la gente no se para a escuchar el audio, lo que está diciendo, necesita que se lo masquen, ¿no? Llegamos a un punto en el que ya no solo me apetece comer, sino me apetece que me masques la comida, que me la digieras y que me la... Es decir, la comodidad es mayúscula, ¿no? Pero al mismo tiempo, es decir, gente como Albert es fantástico, yo sinceramente tengo un cariño también muy grande, de un modo u otro, más tarde o más temprano, gente como Albert va a acabar subiendo a una plana mayor. Eso es inevitable, absolutamente inevitable. Otra cosa es que, lógicamente, pues el consumo sea muy diferente. Yo recuerdo a la grandísima gente de Ecos, que están más desperdigados ahora, Mm. y Quintana ahora mismo es un absoluto referente en su mundo y sigue haciendo las mismas cosas que hacía en grandes medios, de forma obviamente más condicionada por el entorno, pero el fondo es exactamente el mismo, ¿no? Y bueno, pues tanto Arroyo como Abel, que ahora mismo están en otras cosas, ¿no? Pero es ese tipo de gente que en su momento eran los nerds, los freaks, los raros, ¿no? Los que hacían cosas de nicho, son lo suficientemente buenos para acabar subiendo muchos planos. Es lo que le pasa al ver y lo que le pasa, yo creo que a la inmensa mayoría de gente realmente de élite absoluta, ¿no? Que más tarde o más temprano acaba llegando. Para mí eso es un proceso natural. Igualmente que el extremo opuesto, es decir, gente que haga hot takes de un modo magistral, pues va a acabar llegando, aunque se impere otro tipo de narrativa, ¿no? Pero para mí el problema es que cuando tú generas un entorno en el que no tienes ninguna inquietud, ninguna inspiración, en el que todo es vacío, es muy difícil generar algo de ahí, salvo que seas una mente autosuficiente y genial, ¿no? Y normalmente todos bebemos de todos, ¿no? Esto es como los entrenadores cuando les dicen lo de las jugadas. No, no, o sea, aquí esta es una liga de ladrones, ¿no? Todos las copiamos las jugadas a todos, ¿no? Pues esto funciona básicamente igual en casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Uno intenta inspirarse, pues mira, este escribe fantástico, o mira este cómo comunica, o mira este cómo hace las pausas, o mira este cómo hila los temas. Al final todos nos inspiramos de todos. Cuando no tienes espacio para inspirarte, es cuando tienes un problema.
Mira, por cambiar un poquillo de tema y llevarlo ya a cosas mucho más amables, mucho más menos agoreras y menos señores Para los mayores tres que gritando, ¿no? quedan escuchando esto. No, seguro que hay mucha más gente escuchando que de normal. Es que dices eso, Javi, y ¿cómo se nota que no miras las estadísticas? La gente dura prácticamente hasta el 80% de los programas que hacemos. Hostia. Pero bueno, eh, una vez os dejé una pregunta en el reverso que no me respondisteis, evidentemente, porque hay cosas más importantes que responder, pero que así que yo me la Hablando guardo pasturas. y te la lanzo aquí. Que es, ya que estamos hablando de negocio, del periodismo, de NBA y tal, ¿cuál sería el periodo o la década, por acotarlo un poco más en términos NBA, que te hubiera gustado cubrir? Es decir, me vale que digas, bueno, pues me hubiera querido ir a los 80 a Estados Unidos o en España durante el boom de Pau Gasol a principios de los 2000. ¿Cuál hubiera sido ese O periodo? puedes ser más pragmático y decir, en la burbuja de internet que ahí pagaban bien de narices. Claro, ya También, y cuenta ese es el todo, otro claro. punto. A ver, sí que a ver, hay muchísimas décadas muy, muy interesantes. Los 70 por ejemplo, la NBA me parece una década bastante interesante para poder cubrir, pero Vaya tara común que hay bueno, con toda la gente que se pasa por aquí con los 70, ¿eh? Estamos claro, es haciendo... que, a ver, o sea, me es muy difícil descartar cosas, ¿no? Es decir, yo te sumaría décadas, pero me es muy difícil, pues digo, esta década no me interesaría nada, ¿no? Me es muy difícil, ¿no? A lo mejor los 70 tendrían una especie de predilección un poquito especial, los 80, inicios de los 80 también seguramente, pero desde el punto de vista de negocio creo que todo facilita mucho más las cosas, por supuesto, que te voy a contar a ti con David Stern, pero el punto más, con más miga, pues para mí podría ser quizás esa década, ¿no? Luego sí que es cierto que se acceden a ciertas cosas mucho más sencillas, porque ahora ya las nuevas generaciones sobre todo, pues están acostumbradas a un volumen de información que hace 40 años era una quimera absoluta, ¿no? Entonces, pues las facilidades eran otras, pero para haberte movido ahí, entre bambalinas, para haber cubierto la NBA ahí, yo creo que esa época tenía que haber sido absolutamente maravillosa. Es que ya Y te lo dije, y la peor, Javi. ¿y por qué son los 2000? Sabía que lo ibas a decir. Sí, no puedo aguantarme. No, bueno, lo que te iba a decir es que, ¿ves? Todo el mundo al final acaba amando los años 70 porque es la mejor época de la NBA, porque tiene muchas cosas que contar. Ujú. Ya, antes habíamos hablado antes de empezar a grabar, que cómo de... Perdón, no he enfocado bien. ¿Cómo de diferentes son tus off-seasons, son tus veranos, desde que ya no haces la guía NBA? Veo el sol, estoy moreno. Aprovecho, no, lo de Moreno tristemente no va a cambiar, pero sí que aprovecho para darte el pésame por haberte metido en esa idea. Y mi enhorabuena a David Sardinero, es decir, en A nuestro contraposición. GM. Eso es. Pero han sido 9 años, creo, porque las empecé haciendo en Quianzona y bueno, empecé haciendo esa locura. También he de decir, hablábamos de gente que inspira, y eso yo me inspiré en una cosa que hicieron, una locura que dijeron ellos que no iban a volver a repetir, creo que lo cumplieron, que eran los amigos, los grandes de la crónica desde el sofá. Sí, es Se verdad. marcaron se marcaron una guía espectacular en su momento y dije, hostia, qué idea más buena. Qué idea más buena lo piensas cuando ves que lo ha hecho otro. Cuando ves que lo haces tú, deja de ser tan buena, ¿no? Pero sinceramente, ya fuera un poco de coñas, a mí me encantó hacer, me encantó hacer. La guía era un reto mayúsculo para mí a la hora de preparar y de hacer cada equipo. Yo siempre cuento lo mismo. Yo quería hacer cada equipo, que es algo que también coincido en las retransmisiones, ¿no? Yo cuando hago a los Pistons, aunque los Pistons ganen 15 partidos, yo quiero ser el mayor especialista en los Pistons para ese partido. Y con la guía sucedía lo mismo, ¿no? Yo intentaba hacer cada equipo pues como si lo conociera al dedillo absolutamente, ¿no? Intentaba hacerlo. Pero a nivel reto, volumen de trabajo, era una absoluta barbaridad, porque si te pones el listón ahí, que para mí era inevitable bajarlo, ¿no? Yo le hablé muchas veces esto con David, no, pero igual otra persona que te ayude y tal, yo digo, sí, sí, la idea es fantástica, pero el listón está ahí. Y el listón para esta locura ahí, no toda la gente es capaz de asumir eso, ¿eh? Es decir, yo me meto en esta Porque locura además cuando está mal te pagada, tiene que gustar hacer previas, hacer análisis y detenerte a es decir, oye, inevitable. valorar de la misma manera lo que dices, unos Pistons, de unos Celtics, de unos Hornets o de lo que Exacto, toque. exacto. Es absolutamente inevitable que sientas una pasión especial, pero al mismo tiempo no te va a compensar. Es que no te compensa, ¿no? O sea, es.
imposible, ¿no? Pero yo me siento encantado por haber hecho eso y porque era un reto que yo me planteé, lo sostuve muchísimo tiempo y este es el segundo verano que no la hago. El primero te sientes absolutamente raro porque llevas 8 años haciendo una cosa monstruosa en la cual uf, toda la gente de tu círculo cercano piensas que estás absolutamente loco, condiciona todos tus veranos también, pero lo acaban entendiendo y cuando lo dejas de hacer, pues es una experiencia totalmente nueva, sientes que hay vida en la off-season, pero bueno, al final te cambia mucho la vida y sobre todo yo siempre quedo mucho en las etapas durante la vida. Hay ciertas etapas en las que tienes seguramente que invertir a todos los niveles, invertir a nivel tiempo, invertir a nivel esfuerzo, y hay otras etapas en las que puedes permitirte invertir menos, ¿no? Desde mi punto de vista, la etapa en la que yo estaba hace 2 años aproximadamente ya me permitía poder valorar si realmente me compensaba hacer esa absoluta locura o no. Y creo que tomé la decisión correcta, ¿no? A mí me encantaría y cuando la veo, cuando vi la del año pasado, cuando vea esta, además, estando tú con Alejandro y con Quique, me encantará verla, pero desde otro prisma, ¿no? Yo al final creo que ya cumplí el cupo y lo cumplí más que de sobra, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, a la hora de afrontar una temporada, yo llevo ya un tiempo preparando la nueva temporada en televisión, es decir, porque a la hora de, yo qué sé, pues empezar, pues hay ciertas cosas que tienes que hacer y yo soy bastante ordenado en ciertas cosas, ¿no? Yo a la hora de preparar los partidos, pues tengo según qué secuencias, ¿no? Entonces eso lo tengo que hacer antes porque si no es un volumen increíble, ¿no? Pues claro, cuando haces la guía, pues ya vas preparado para toda la temporada, Es una ¿sabes? buena Pero mili. cuando no la haces, pues tienes que hacerla ahora. Decía que es una buena mili la guía y en general hacer previas y ese tipo de cosas. Javi, ¿quieres preguntar algo más? Sí, no le iba a decir que ya, bajándole un poquitillo más al tema de baloncesto, Sergio, tenemos una teoría de cara a este año que viene, que va a ser una de las peores temporadas de la historia. Porque viendo, Aburrida, aburrida, sobre todo, concreta, aburrida. sobre todo bueno, pero bueno, antes de llegar a ese tema, perdón, ya que estamos con el tema de las off-seasons, te queremos comentar otra de las teorías que traemos, que como está cambiando tanto el CBA, vamos, como ha cambiado tanto el paradigma de la NBA al CBA, viendo que este año y ya un poquitillo el anterior han sido más reposados, porque una cosa de las que teníais Mm. con las guías era, por lo que le ha pasado a Sergio, que de repente 48 horas después haya un mega traspaso, pues un poco era uno de los problemas que tenías a la hora de hacer la previa. Digo, no me voy a poner el 15 de enero a hacerme la previa, por ejemplo, de los Celtics en la época de Danny Ainge, porque me lo va a bombardear todo Ujú. lo que haga. Sin embargo, llevamos dos que son muchas más tranquilas. ¿Tú crees, primero, si esto es relación directa con lo que pasa con el nuevo CBA y el tema de que los franquicias están empezando a tener miedo y que precisamente este cambio del CBA también nos traiga un cambio en lo que es el prismo, porque, coño, sin traspasos y sin bombazos, deja de tener sentido todo este contenido de hot takes y Y demás? que se nos ha ido de Adrián Wojnarowski, que es que a mí eso, somos de unir los puntitos, y a mí eso me parece como la puntita que nos faltaba. Bueno, yo creo que a lo de va a cambiar, no lo va a cambiar. Y incluso aunque se haya ido Bog, para mí no lo va a cambiar. Se ha ido Bog, tenemos a Sam y Sam es joven y vital, ¿no? Y le vamos a tener 40 años ahí. Si no le da un ataque, Eh, porque no sé si viste lo del tiempo de pantalla 23 horas. Sí, 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 es una barbaridad. Pero yo creo que no lo va a cambiar porque eh, el mercado te pide esto y el consumo te pide esto y aparte es mucho más sencillo hacerlo. Es mucho más sencillo hilar eso que hacerte un análisis de 2.000 palabras sobre tal. Mucho más sencillo. Entonces, no lo va a cambiar. En cuanto al tráfico de movimiento, sin duda, yo creo que las gerencias, que saben mucho más que nosotros, y esto lo hilo porque me hace mucha gracia siempre que hay un traspaso, aunque es cierto que hay algunos que pueden estar a priori más desequilibrados o demás, pero todas las gerencias pues, o sea, son capaces de manejar una cantidad de información insana para tomar ciertas decisiones. Hay algunas en las que tú ves el traspaso y lo dudas, ¿no? Dudas realmente de que haya gente cuerda haciendo eso, pero siempre lo hacen, ¿no? Entonces, los análisis a los 2 minutos de por qué esto ha sido un fracaso, yo siempre me los tomo un poco a coña, ¿no? Porque si no, no sabemos lo que va a pasar con la ronda de 2027, igual la ronda de 2027 es un pelotazo y te cambia todo, ¿no? Pero bueno, hilando otra vez al tema. Yo creo que las propias gerencias están intentando entender un poco cuál va a ser la nueva dimensión. Si os acordáis, cuando
cuando entra en vigor el anterior acuerdo televisivo, 2016, que es cuando genera ese espacio un poco nebulosa vital que posibilita uno de los movimientos más influyentes de la historia, que es la El de firma de Mozgov. Durant por los Warriors. Sin ese contrato no hubiera existido. Pues yo creo que se puede producir algo ligeramente similar a la hora de afrontar las cifras del nuevo contrato, que van a ser 3 veces más que el anterior. Las gerencias, con todo lo del impuesto de lujo y demás, están manejando muchas más cosas que antes y son más precavidas que antes. Para mí es un poco la clave de por qué pasan menos cosas, porque no todo el mundo quiere pegarse los tortazos que se pegaban algunos en 2016, ¿no? Entonces creo que hasta que no se entienda un poco más eso, van a ser más precavidos, habrá excepciones, pero bueno, yo creo que en cuanto a limitación de movimientos sí que seguramente sea mucho más aburrido. La NBA sabe al final, esto no es nada nuevo, ¿no? Que los 82 partidos siguen siendo muchos, como no van a cambiar el número de partidos, pues han generado o intentado generar puntos de interés en mitad de temporada, tema del in-season, tema de play-in, en fin, poner algunos más focos para hacer la temporada más llevadera. Pero 82 partidos para público normal, no para nosotros, que no somos normales, pero para los más casuals, pues al final son muchísimos partidos, ¿no? Entonces yo no paro de hablar con gente en verano pues, a lo mejor vas o estás en un sitio y te reconocen y te hablan, oye, tal, pero hostia, es que 82 partidos y tal, a mí se me hace muy cuesta arriba o demás, o por qué las series son a 7, ¿no? No, o sea, esas son las preguntas de la gente un poco que no está tan metida en esto, ¿no? Y te hacen pensar muchas veces porque son a lo mejor más básicas, tú no te paras a pensar porque ya has asumido que son 82 partidos y la serie es a 7 y no te paras a pensar otras cosas, ¿no? Pero de vez en cuando está bien planteártelo y la NBA es consciente de que esto son muchísimos partidos, ¿no? A la hora de cambiar todas las condiciones de los CBA, porque cada parte intenta mirar por lo suyo, pues las gerencias van con mucho más tino porque cada vez hay más dinero en juego, ¿no? A mí siempre me hace mucha gracia ver, y periódicamente lo hago además, los salarios que se pagaban en los 90 o los salarios que se pagaban a inicios de siglo, El de salarios que se Pippen. pagan ahora. El de Scottie Pippen Hostia, es que hace mucha gracia verlo en realidad. claro, es que es un shock. Yo conservo una captura de pantalla por si lo quitan algún día esa información del último año de Jordan en los Bulls, en el que Jordan cobraba, no sé si 3 veces lo que toda la plantilla junta cobraba. Es decir, era una auténtica verdad y Jordan cobraba solo más que un montón de franquicias. Es decir, era un disparate absoluto todo, pero aún así las cifras eran muy inferiores a lo que puede ganar ahora un jugador medio, ¿no? Entonces, todo esto nos condiciona mucho. Cada vez hay más dinero y cada vez la gente tiene más cuidado de su propio dinero, ¿no? Y sobre todo lo de los impuestos de lujo para mí cambia bastante la perspectiva, ¿eh? Porque ahora mismo sí que es cierto que cuando llega un dueño quiere ganar, pone la pasta, eh, ahora igual te lo piensas mucho más. Sí, es que una cosa que creo que no han tenido en cuenta desde el punto de vista de negocio, valiente, vamos, muy atrevido por mi parte decir que la NBA no ha tenido algo en cuenta, pero bueno, ahí voy, es que se habla mucho de que los mercados pequeños querían retener las estrellas, que no hubiese tanto movimiento de franquicias, y vale, lo entiendo, perdón, de jugadores, lo entiendo porque dices, Ujú. es mi única opción, pero lo que había hecho de la NBA, una cosa que lleva muchos años buscando, que era que fuese una competición de 12 meses, es decir, durante todo el año estuvieras pendiente de ello, era precisamente esta movilidad de jugadores, porque todos los que hemos escrito alguna vez un artículo o que has puesto un tweet y puedes ver el tráfico, te das cuenta que por mucho Ujú. que la temporada regular, que es el partido de Navidad, tienes mucho más tráfico el día del draft, tienes mucho movimiento el día de la agencia Exacto. libre. Y claro, si estás eliminando esa parte, el día del draft no, porque el día del draft va a seguir ahí perenne, pero sí que vale, por un lado vas a arreglar todo el tema que tienes, la mayoría de los jugadores y lo que tú quieras, pero por otro lado vas a dejar de ser a la fuerza una competición de 12 Pero no meses. lo Ya lo vas a viste este eliminar. año. No, Mm. no lo vas a eliminar, Javi. Es decir, porque a ti lo que te alimenta eso es el easy, el qué puede pasar, el y si mi equipo hace esto, y si tal. Eso es lo que te alimenta año tras año, aunque luego no pase nada, pero eso es la vida absoluta. Es decir, a ti lo que te alimenta es la opción de que pueda pasar algo. Y yo creo que eso no va a desaparecer, porque la propia NBA, el propio negocio se va a encargar de generarte ese interés. Ahora, cuando tú te veas que 5 años o 6 años seguidos el movimiento más importante es que traspasen no que sé, a un jugador que Sí, no, es no. discreto, entre comillas, Si la pues NBA ha tardado 2 semanas en quitarme la razón, porque yo pensaba que esto iba a ser, digo, a ver, ¿quién va a traspasar a una estrella cuando estás por encima del primer apron, que tienes que igualar salarios? Y de repente hemos visto una cosa que no se ha visto igual 3 veces en la historia, que son dos contenders traspasando dos All-Star entre sí. Digo, vale, Javier, pues nada, Me parece un cierra el poco podcast, ofensivo vete que a llames dormir. a Julius Randle All-Star y Lo ha sido.
Y a los Knicks te venden la narrativa de que son contenders, majo. ¿Yo qué le voy a hacer? Yo soy simplemente un espectador, ¿no? No, no, pero es una cosa una situación que hemos visto muy pocas veces en la Sí. historia de NBA. Para empezar, dos contenders traspasando entre sí. Ya raro, de nuevo, que sí, que los Knicks son tan contenders como lo pueden ser los Pistons, para este caso. Pero bueno, son el segundo o tercer mejor equipo de la conferencia este. Sí, yo ahí creo que, al margen de que yo creo que conseguir un poquito más contender a los Knicks, ¿Ves? con muchas dudas, muchos registros, pero cuidado. Pero es que las cosas de los traspasos, para mí, más allá de que suceda, para mí el tráfico y el punto de interés y demás, lo va a generar siempre y sí, el y si Sí. sucede. Eso es lo que a la gente realmente le mueve, le come, el morbo de si traspasan a este, eso es inevitable y eso va a seguir funcionando. Por eso creo que soy bastante más optimista en el sentido, bueno, optimista o pesimista, según se hable, pero en el hecho de que ese tipo de negocio va a seguir funcionando absolutamente porque la propia liga de negocio se va a encargar de ello, seguro. Bueno, Andrés, cerramos aquí ya. Muchas gracias por haberte pasado por aquí por Esto no es un podcast NBA, que nos lo hemos pasado muy bien para abrir esta segunda temporada del programa, que, bueno, para cuando nos estén escuchando ya la gente estará a punto de comenzar ya la temporada 24-25. Nosotros vamos a estar todas las semanas, como siempre, grabando y yo voy a estar obligando a Javi a trabajar fuera de su horario laboral o dependiendo de cuando toque. Así que, oye, muchas gracias, Andrés, por pasarte y lo mismo a ti, Javi. Ah, un placer, chicos. Tenía ganas de charlar aquí con vosotros y como siempre un rato fantástico. Nos seguiremos durante la temporada, porque ya nos conocemos las caras de sobra, sabemos lo que hacemos y nada, os seguiré y a seguir haciendo este contenido que es bastante diferente y bastante interesante al mismo tiempo. Así que os mando muchos ánimos, chicos. Nada, un placer y muchas gracias como siempre. Ya, tío, ya la siguiente ratonera que montemos, porque ya has pasado por el podcast del despacho, has pasado por este, no sé ya qué agujero más inventar, pero muchas gracias por pasarte. Sea donde sea, chicos, ahí estaré. Eso no lo dudéis.